¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. El día de hoy desarrollaremos un repaso preparatorio del curso de álgebra con estos tres temas: expresiones algebraicas, productos notables y división algebraica. Si aún no estás suscrito, no te olvides suscribirte al canal, dale me gusta y comparte con alguien que necesite que se esté preparando. Así que comencemos. En la primera pregunta tenemos: si tengo el polinomio j de x es igual a 3x al cubo más 4x al cuadrado menos y al cubo más 7. Hallar el término independiente. Nos pide hallar el término independiente. En esta parte de aquí hay muchas personas que se confunden, se equivocan, pero ¿cuál es el motivo? El siguiente: no observan cuál es la variable. La variable dice que es x, por lo tanto tengo que subrayar todo lo que es x, ¿ok? En esta expresión de aquí, por ejemplo, en este término, encuentro x al cubo, aquí x a la 1 y más allá no tenemos más x. Quiere decir que los demás, en este caso los que sobraron, estos van a ser el término independiente, ya que este término de aquí tiene ya como variable al x, aquí también tiene una variable x, este y al cuadrado ya vendría a ser el coeficiente, el 4y al cuadrado sería el coeficiente de este término, pero aquí me pide el término independiente, no me pide coeficientes, por lo tanto el término independiente va a ser menos y al cubo más 7, ya que estos no tienen ninguna variable. Recuerden que el término independiente es aquel que no tiene variable o la variable estaba elevado a 0, ¿no? En este caso no lleva variable. El resultado de unas alternativas puede venir de esta manera o también puede ser al revés: 7 positivo menos y al cubo. Estos dos vendrían a ser el término independiente. Ya de aquí nosotros tendríamos que hallar el valor de y, etcétera, de acuerdo al problema, y de aquí tendríamos el resultado. Así que mucho cuidado aquí, por favor, chicos. Recuerden que el término independiente es aquel que no lleva la variable. Si la pregunta hubiera sido hallar la suma de coeficientes, a ver, aclaramos por aquí. Si hubiera sido hallar la suma de coeficientes, hubiera sido lo siguiente: a ver, de este x al cubo, el 3 es coeficiente, muy bien, más de este término de aquí, como dijimos, el x es variable, por lo tanto 4 juntamente con y al cuadrado sería coeficiente, de la misma manera y al cubo y más 7, todos ellos serían la suma de coeficientes, ¿ok? La suma de coeficientes. Ahora aquí se puede reducir todavía este valor de aquí. 3 más 7 me da 10, sería 10 más, en este caso como ya no tengo términos semejantes, quedaría nada más así, ¿no? 4y al cuadrado menos y al cubo, eso sería. Bien, continuamos a la siguiente pregunta. Tomen apunte, por favor, se nos va a borrar la pizarrita porque vamos a continuar. Bien, ahora en la segunda pregunta vamos a utilizar el otro rotulador. Nos pide lo siguiente, nos dice hallar el grado del polinomio. Muy bien, tengo el polinomio S de dos variables x y y, para lo cual me da cuatro términos aquí. De la misma manera yo tengo que ubicar las variables: variable x, variable y, x, y. Muy bien, quiere decir que solamente trabajo con la variable. Recuerden que para yo hallar el grado de un polinomio teníamos que sumar. Ojo, cuando me dice solamente grado, se supone que es el grado absoluto. Hay que sumar los exponentes solo de las variables. Cuidado que sumes aquí de x y de m. Solamente es la variable, en este caso x o y. Por lo tanto, aquí tendríamos lo siguiente: el grado absoluto en este término de aquí sería solamente 4, ya que no puedo sumar con el 3 de la m porque no está dentro de las variables que me indica aquí. Aquí el grado absoluto sería 5.
Por este lado el grado absoluto solamente sería 6, el de x nada más. Y aquí es de los dos, ¿cierto? 2 más 3, 5. Recuerden que el grado de un polinomio es aquel que tiene mayor grado. Mayor, ¿cuál de estos cuatro es el mayor? El 6. Por lo tanto, el grado de este polinomio es igual a 6. Muy bien, continuamos. En la pregunta número 3 nos dice, para hallar la suma de coeficientes de una expresión algebraica, reemplazamos las variables por qué. A ver, vamos a ver. Ejemplo, tengo el polinomio con una sola variable, x, que va a ser igual, digamos, 4x al cuadrado más 2x más 3 o menos 3, como ustedes quieran. Si yo quiero hallar la suma de coeficientes, si la pregunta te dijera hallar la suma de coeficientes, ya, digamos eso fuera la pregunta, de una expresión algebraica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazar las variables. En este caso vamos a reemplazar la variable x. ¿Por qué cosa se reemplazaba para hallar la suma de coeficientes? Se reemplazaba por 1. Por lo tanto, aquí yo voy a reemplazar todas las variables, en este caso x, por 1. Sería 4 por 1 al cuadrado, ¿cierto? 1 al cuadrado más 2 multiplicado por la variable x, que en este caso vamos a reemplazarlo por 1 para hallar la suma de coeficientes, se hace más 3. Aquí 1 al cuadrado sigue siendo 1, multiplicado por 4 me da 4. 2 por 1 es 2 y más 3. ¿Cuánto sería la suma de todos estos 3? Sería 4, 6, 9. Listo. Esto vendría a ser la suma de coeficientes. No se olviden eso, por favor. Bien. Uy, se nos pasó. Un momentito. Muy bien, ya lo hemos pasado por aquí, así que continuamos. Para hallar el término independiente en una expresión algebraica, ahora, ¿por qué cosa reemplazamos? ¿Por qué número reemplazamos la variable? Muy bien, en el mismo ejemplo de la pregunta anterior, ¿ok? Con el mismo ejemplo. A ver, aquí me pide hallar el término independiente. El término independiente. ¿Qué cosa dijimos que era el término independiente? Era aquel que no estaba acompañado de ¿qué cosa? De ninguna variable, ¿cierto? Pero esto de aquí mayormente vas a utilizar en preguntas que son mucho más complejas, ¿sí? Solamente aquí estamos haciendo la comprobación. Para hallar el término independiente, acá lo vamos a poner, para hallar el término independiente, lo que tengo que hacer es reemplazar, ya no por el valor de 1, sino para hallar el término independiente reemplazamos las variables por 0. A ver, vamos a ver si se cumple. 4 multiplicado en vez de x sería 0 al cuadrado más 2 multiplicado por 0 y todo esto más 3. Como has podido darte cuenta, aquí tendría 4 por 0 al cuadrado. 0 al cuadrado sería 0. 0 por 4 sigue siendo 0. Acá me daría 0. 2 por 0 es 0. Y todo esto más 3, ¿cuánto me resulta? Solamente 3. Por eso que el número 3 es el término independiente. Entonces, para hallar el término independiente, reemplazamos el valor de x o las variables por 0. Bien, siguiente pregunta. Diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre término lineal y término cuadrático? Seguramente te has dado cuenta en otros videos que hemos estado grabando cuáles estas diferencias. Sin embargo, si es que has olvidado, no te preocupes, hacemos aquí el repaso. Ya hacemos el repaso. Vamos a cambiar el colorcito aquí de nuestro lápiz para que sea mucho más notorio. No sé si el negrito se nota más bien. La diferencia es lo siguiente. El término lineal de una expresión algebraica es aquel que va a llevar, ojo, en la variable va a llevar el exponente 1. Como en este caso, acá voy a subrayar, como en este caso él tiene, por ejemplo, exponente 1, él sería el término lineal. De la misma manera aquí, ¿no? Que hemos repetido la misma expresión. Recuerda que cuando se habla de término, se considera el signo, el número que es el coeficiente y la variable.
Entonces eso vendría a ser un término lineal. Aquí no interesa si fuera 4, 40, 14, lo que sea. La idea es que el exponente tiene que ser 1, pero ¿de quién? De la variable, ojo, de la variable, que no sea otra letra sino la variable con el cual está trabajando el polinomio. Y el término cuadrático, ¿cuál es? ¿Quién es el término cuadrático? El término cuadrático, de la misma manera, es aquella variable que tiene el exponente 2, por eso es x al cuadrado. Ese viene a ser el término cuadrático. Tampoco va a importar aquí cuál es su signo y cuál es el coeficiente, pero recuerda algo: cuando tenemos un término cuadrático o una expresión cuadrática o una ecuación cuadrática, cuando yo tengo una ecuación cuadrática, tengo que entender que x va a tomar dos valores, porque recuerda que uno va a ser con positivo y el otro va a ser con negativo. Eso vendría a ser el término cuadrático, así que mucho cuidado. A ver, un ejemplo. Supongamos que a la final me quedó así, ¿ya? Digamos, tengo x al cuadrado va a ser igual, y acá le ponemos, no sé, un 3. Y aquí tengo, no sé, ejemplo, ¿ya? A ver, un ratito. Mejor así. X va a ser igual a la raíz cuadrada de 16, aquí digamos va a ser más menos, ya que va a ser dos valores cuando tengo una expresión cuadrática. Supongamos acá fuera menos 2, ¿ya? Supongamos. Entonces aquí el término cuadrático, el primer resultado va a ser con el positivo. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 16? Va a ser 4, ¿cierto? Y luego menos 2. Y en este caso de aquí, la raíz cuadrada de 16, 4, pero con signo negativo. Listo, menos 2. Entonces aquí sería 4 menos 2, 2. Y menos 4 menos 2 sería menos 6. Entonces, un término cuadrático me va a brindar dos resultados, ¿sí? Dos valores de x. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta. Nos dice, mencione algunos tipos de polinomios. Mencione algunos tipos de polinomios. A ver, algo así resumido nada más. Estamos haciendo un repaso así breve para poder recordar algunas cosas que ya están en los videos de aquí del canal. Si no te has suscrito, aquí en el canal tenemos este tema de polinomios, expresiones algebraicas, división de polinomios, etcétera, ¿sí? Pero bueno, recordamos. Teníamos al polinomio mónico. A ver, ¿quién recuerda aquí el polinomio mónico? Muy conocido y mucho viene esto en las preguntas de examen, ¿sí? El polinomio mónico es aquel, número 1. Hay que ubicar de todas las expresiones que aparecen en un polinomio, ubicamos, digamos, este de aquí. La variable que tiene el mayor exponente, no sé, puede ser 3, 4, 5, etcétera, dependiendo a los términos que aparecen en tu polinomio. Encuentras el mayor grado, pero con una condición, de que aquí el coeficiente tiene que ser 1, o sea, no tiene que ir nada. Este de aquí es un polinomio mónico. Si aparece otro número aquí, no es mónico. A ver, otro ejemplo. Digamos, tengo este polinomio, 3x al cubo más x a la cuarta menos 2x más x al cuadrado menos 1. El polinomio está completo, ¿cierto? 4, 3, 2, 1 y 0. Muy bien. Entonces, ubiquemos quién es el mayor grado, el mayor exponente. ¿Cuál es el grado del polinomio? Es x a la cuarta, excelente. ¿Y cuál es su coeficiente? Aquí hay un hito, ¿verdad? Entonces es un polinomio mónico. ¿Por qué? Porque tiene como coeficiente al número 1. El otro polinomio muy conocido es el polinomio semejante. ¿Ya? El polinomio semejante. ¿Cuándo es semejante? Digamos, yo tengo dos polinomios. Por acá tengo 2x al cubo, un monomio, ya vamos a trabajar con monomio para hacerlo más fácil, y 4x al cubo. Estos son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque tenemos que fijarnos la parte literal, o sea, la parte de la variable con su exponente. Estos son semejantes.
No importa los coeficientes, pero sí importa la parte literal, las variables. Estos son semejantes. Es muy distinto, no confundirse por favor con los idénticos. Los idénticos, estos sí tienen que ser igualitos, o sea, si tengo por un lado el número 2, por el otro lado también tiene que ser 2. Ejemplo, si yo utilizo 3y al cuadrado, el otro lado también tiene que ser 3y al cuadrado, ¿sí? Y si quiero comprar tres expresiones, acá tengo my al cuadrado y te dice que son idénticos, o sea, igualitos. Entonces, si esto es 3, este es 3, el m valdrá 3. Eso quiere decir los polinomios idénticos. Bien, hablemos un poquito sobre la identidad de Legendre. La identidad de Legendre se cumplía solamente para dos casos o dos formas, donde tenía, ojo, mucho cuidado aquí, mucha atención, la suma de dos términos al cuadrado y por el otro lado la resta o diferencia de los mismos términos también al cuadrado. Y en ambos casos era lo mismo, a más b, binomio al cuadrado, y por este lado tengo también binomio al cuadrado, solo que en diferencia, una resta. Bien, ¿qué me decía Legendre? Que se cumplía en dos casos, uno cuando era adición y el otro cuando era sustracción. Muchísimo cuidado. En la adición la propiedad era dos veces el primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado. Aquí tendría una suma de cuadrados, ¿ok? Dentro del paréntesis. Y en la resta o diferencia era 4 veces el primero por el segundo. Muy bien. Y la última pregunta, explique sobre los métodos de resolución de división de polinomios. Bien, teníamos a los más conocidos, ¿cierto? Hemos trabajado, hemos visto en los videos el método tradicional. El método tradicional era aquel que era como una división normal, ¿no? Por lo cual estamos ya acostumbrados, el método clásico. Recuerden que para el método tradicional se necesita que el polinomio esté completo y ordenado, De la misma manera trabajábamos para Ruffini, ¿sí? Ruffini también nos pide de que el polinomio debe estar completo y también ordenado. Y recuerden que al trabajar con Ruffini tenemos más que nada tres formas generales para trabajar con Ruffini. Uno era de la forma x más menos a, o sea que podías trabajar de esta manera. Si te decía dividir, ojo, esto en el divisor, estoy hablando del divisor, dividir tal polinomio entre este de aquí, x menos 3. Muy bien, esto igualábamos a 0 y resolvíamos, ¿cierto? Ya sabemos esta operación. Si aún no lo sabes, no has visto, aquí en el canal te dejo ese video, no te olvides observar. La otra era de la forma ax más menos b. ¿Qué quiere decir esto? Dividir ya, digamos, entre 3x más 4, digamos, ¿sí? Pero no te olvides que cuando ya teníamos esta parte del coeficiente, esta parte que nos indicaba que el falso cociente teníamos que dividirlo entre 3. Ojo, eso no te olvides. Esta forma de Ruffini nos indica que el falso cociente tenemos que dividirlo entre 3. Ya, también está en el video. Y la otra forma era xn más menos a. O sea, cuando ya tenía x elevado, no sé, a un número, y esto restado menos otro número, igualábamos a 0 y resolvíamos esto. Pero recuerda que aquí reemplazábamos, ¿no? Digamos x al cuadrado, voy a reemplazarlo por y. ¿Para qué? Para transformarlo a la primera forma, ¿verdad? A la primera forma de Ruffini. Y hacíamos los mismos procedimientos. Listo, también está aquí en el canal, en los videos, no te olvides ver eso. Luego tenemos el método de Horner. Ya, Horner sí no tiene
cociente falso, nada, acá sale todo directo. En el caso de Horner, no te olvides, Horner nos pide también de que el polinomio tiene que ser completo y ordenado, ¿ya? Y también trabaja aquí ya Horner por 4 líneas, ¿recuerdan? Por 4 líneas, 4 rectas, ¿ya? Tipo ese juego de Michi, ¿no? 4 líneas, donde en este lado de aquí trabajamos o hallamos el cociente, ¿cierto? El cociente. Por este ladito de aquí hallamos el residuo, o también conocido como resto, residuo resto. Y aquí algo muy peculiar de Horner es de que aquí en este lado de aquí trabajamos o operamos hacia arriba. Aquí vamos a hacer las operaciones hacia arriba, tanto suma o resta dependiendo de lo que nos digan los signos, y ese resultado dividíamos entre este número que aparece aquí, ¿cierto? Y solo en el residuo trabajamos ya directo hacia abajo para colocar directo las soluciones. Eso no se olviden, por favor. Y por último tenemos el método del resto. El método del resto generalmente era de la siguiente forma: x menos a, ¿cierto? Y para el resto no se necesita que el polinomio esté completo, tampoco ordenado, simplemente es reemplazar el valor numérico, ¿no? Supongamos que yo tengo x menos 3 para dividir un polinomio entre x menos 3, entonces esto igualábamos a 0, el 3 pasa a sumar, me quedaría 3. Entonces reemplazo todo el polinomio por este nuevo valor. Todas las variables que aparecen, lo reemplazamos por este nuevo valor. Y ahí nos sale, hallamos el residuo, solamente el residuo. No voy a poder hallar el cociente, no, solamente el residuo. Bien chicos, entonces con esto estamos quedando en este pequeño repaso de preparatoria, para que ustedes puedan estar listos en sus evaluaciones de admisión. Compartan esto con otros compañeros, familia que ustedes tengan que está postulando, para que pueda entender lo que es la parte teórica que toda persona, todo estudiante de matemáticas tiene que conocer. Nos vemos en un próximo video, cuídense mucho.